pues mi nombre es Israel Dávila Hernández y ¿con quién tengo el gusto? Perdón. Marcos Marín Amezcua. Marcos Marín Amezcua. Y el día de hoy nos van a contar sobre la experiencia del terremoto del día jueves 19 de septiembre de 1985. Bueno, primero que nada, ¿cómo sintió el terremoto en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? Me encontraba yo en un lugar que era muy elevado por la zona de Arboledas, en el Estado de México, con lo cual ese muy concretamente yo no lo sentí, sea porque donde me encontraba no se sintió o no estaba yo percibiendo nada. Lo que sí recuerdo, yo entraba a las 7:30 de la mañana a clase, el terremoto fue a las 7:19. Mis compañeros que llegaron barriendo contaban que en la radio habían dicho que había temblado y que había temblado fuerte, pero no dimensionábamos en ese momento lo que hubiera ocurrido, con lo cual mi primer recuerdo es algo que no sucedió en el sentido de no haberlo sentido, pero después ya a la salida y conforme avanzaban las horas, pues veías la magnitud de lo ocurrido, y siempre lo he dicho y lo diré en un artículo la semana que entra. A veces te quedaba la impresión de si no nos habían atacado, había habido una especie de ataque de una potencia extranjera, que no nos estuvieran diciendo la verdad, porque lo que tú veías parecía una ciudad bombardeada, tal como vemos ahora escenas de Gaza o escenas de Ucrania, así se veía la Ciudad de México. Tú decías, bueno, pero esto lo puede causar un terremoto, más pareciera que cayeron misiles y nadie quiere confesar lo ocurrido. Era una forma de planteártelo, pero esa era la magnitud de lo que ibas observando que había ocurrido. Ok, y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué opina sobre la solidaridad ciudadana de aquel momento? ¿Cree que estuvo presente la solidaridad? Sí, no con la forma en que la vimos, por ejemplo, en el año 17, que es el mejor ejemplo de una solidaridad muy articulada. Siempre se ha dicho que la solidaridad del 85 es muy improvisada, muy sobre las rodillas, pero ante la inacción de un gobierno en todos los sentidos rebasado. Es decir, que tampoco creo que sea todo culpa de un gobierno, simplemente la magnitud de lo que había era brutal, pero la reacción de la gente sí fue de una solidaridad con los medios que había para poder aportar lo posible, y en ese sentido siempre fue loable la actitud de la gente volcándose, si no de forma mayoritaria, sí en la medida de lo posible, al rescate, al apoyo, a suministrar lo que podía. Partan ustedes de que los medios no eran masivos en la forma en que lo son ahora, y no era tan fácil enterarte de lo que ocurría en la solidaridad de todos, sino que esto lo hemos ido sabiendo un poco como juntando las piezas de una misma narrativa, porque en ese momento tú sabías que la gente apoyaba o podía apoyar, pero no te constaba que todo el mundo lo estuviera haciendo. Después, cuando vas oyendo los testimonios, te das cuenta que sí, que la solidaridad fue muy volcada y muy absoluta. Okay. Y también, por un lado, también cómo visualizó las acciones del gobierno de aquel momento. Eran paradójicas. Tres me quedan muy claras. Una, ocultar o tampoco saber, porque igual vuelvo a lo mismo, tampoco había forma de saberlo, el número de muertos. Deben ustedes saber que al día siguiente del terremoto, el día 20, se decía 500 muertos. Tardamos 10 años en que se reconociera que pudo haber habido 10,000, pero tuvimos que esperar 20 años para que se dijera más de 20,000, que va de 500 el día anterior a 20,000, si esa fue la cifra inicial en un momento determinado. Y la gente que vio, por ejemplo, el Parque Delta como un tanatorio, como un espacio forense lleno de cadáveres, decían, ¿cuál 500? Esto debió ser una cantidad gigantesca. Entonces, en ese sentido, el ocultamiento. Dos, se sabe por las piezas que vas juntando que el gobierno rebasado no tuvo un plan de acción y de respuesta. Y eso fueron horas que se perdieron, que quizá pudieron haber salvado más vidas. Y desde luego, gran parte de lo afectado era obra pública, lo cual te advertía que había corrupción en la construcción de esa obra pública, que no era reciente, eran construcciones de los años 50, 60, 70, pero siempre eran dependencias del Estado, hospitales, ministerios, instalaciones de toda índole, y tú decías, ¿qué onda, Estado?
pues qué calidad construiste que todo se colapsa, ¿no? Entonces creo que esas tres vertientes son importantes a la hora de plantear esa respuesta del gobierno. No solo su respuesta, sino el mensaje. Gran parte de la obra pública destruida por un terremoto. Ok. Y bueno, una siguiente pregunta también. ¿Conoció a personas afectadas? Sí, yo debo decir que en primera persona ni yo ni mi familia tuvimos una afectación directa, pero sí conocí y vas conociendo con el paso del tiempo gente que perdió familiares, que perdió su casa. Recuerdo una amiga que vive ahora en esta zona, que vivía en la colonia Roma en el 4º piso y decía que su casa se volvió el 2º piso, de cómo se desbarató el edificio. Personas que vieron fallecer conocidos o que estaban en el rescate y en el segundo terremoto se derrumbó lo que estaban rescatando y entonces ya no fue posible sacar a la gente. El testimonio de gente que se quedó en las cisternas de los edificios porque cayeron a la cisterna con el agua hasta el cuello y de no poder ser rescatados a tiempo, pues les venció el peso y ahí se ahogaron, unos frente a otros, los que murieron frente a los que sobrevivieron, con lo cual debió de ser una cuestión muy, muy ruda. Y desde luego un testimonio que merece la pena rescatarse 40 años después, los cuneros del Hospital Juárez. La zona de maternidad destruida, pero los cuneros quedaron de una forma tal que se protegieron. Entonces los niños recién nacidos salieron vivos de ahí y hoy tendrán 40 años. Y eso también te habla de la resistencia del pueblo mexicano ante una barbarie de esa naturaleza. Sí, y también, por otro lado, ¿cómo considera en comparativa su experiencia del terremoto del 85 con el terremoto que se vivió en estos últimos años? Hay similitudes. El terremoto del 17 se minimiza pensando que no fue tan rudo porque no destruyó tanto, pero destruyó de otra forma, entonces terminó siendo muy rudo de otra manera. Hay una distancia en el sentido de que hay más conciencia de la gente, más capacidad de reacción al momento del terremoto y después de ello. Se nota con la cobertura de los medios una mayor movilización social, más ordenada, más hacia dónde, saber hacia dónde hay que moverse, hacia dónde hay que apoyar. En eso sí hemos avanzado. Hay algo en lo que quizá no hemos avanzado del todo, y eso no sé si lo lograremos. Podemos hacer muchos simulacros, pero está probado que nunca sabes cómo vas a reaccionar cuando viene el de a de veras. Porque el que no gritaba en el simulacro va a gritar en el de a de veras, el que sabía por dónde salirse se va a atontar y no va a saber por dónde. Pues esa parte supongo que va a ser siempre difícil que lo consigamos, pero hay más conciencia también. Estamos más proclives a estar alerta, a identificar si hay peligros. Existe la alerta sísmica como un elemento que apoya. En fin, estamos más preparados en ese sentido, sí, para un terremoto. Pero siempre advirtamos, un terremoto de 8 grados te rebasa en todos los sentidos. Es decir, no hay gobierno capaz de decir, a mí eso no me hace nada, yo reacciono. Pero sí es verdad que tiene que seguir habiendo una cultura de prevención, de concienciación de la gente, que entendamos que es un país sísmico y que por lo tanto lo mismo es hacer grandes estructuras de 90 pisos puede no ser lo mejor, que lo mismo entender para dónde correr o respetar señales o respetar tiempos ayuda a prevenir que las cosas no sean más graves de lo que de por sí pueden serlo. Sí hay una diferencia abismal y la generación de ustedes muy particularmente sí creo que está más instruida para enfrentar mejor el fenómeno. Más reitero, hasta que no ocurre, no se sabe bien a bien cómo reaccionar de verdad. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo cree que en ese proceso, nuestra generación, cuáles serían sus consejos para que nosotros tengamos una solidaridad ciudadana más fuerte? Creo que la clave sigue siendo la prevención, tener a la mano desde nuestros papeles a la mano por si se llega a perder o colapsar el lugar donde estaban, hasta tener siempre una ayuda lista para poderla brindar, aprender a identificar puertas de salida, zonas de acceso, puntos de reunión, seguir concienciándonos de que somos un país sísmico. Difícilmente se aprende de experiencias ajenas, pero finalmente pues ver que la prevención sí es clave y tener siempre una idea muy clara de qué hacer en caso de
una magnitud de este tamaño, entendiendo que es un fenómeno natural y que por lo tanto no está en nuestras manos controlarlo, está en nuestras manos prevenir nuestro proceder, pero eso puede llegar en cualquier momento y por lo tanto nos tendría que encontrar siempre preparados, ¿sí? Ser conscientes de que donde estemos, en el lugar que sea, pues siempre ver aquí por donde me escapo o qué riesgos hay, etcétera, ¿no? Entonces todo eso me parece que es importante, que la generación actual no lo suelte y lo siga perfeccionando. Ok, bueno, ya eso sería todo. Okay. Muchísimas gracias por Encantado. su participación. Bueno. Y bueno, adiós. Pues venga, hasta luego, gracias. Sí les puedo...